Estamos comenzando a revisar lo más importante de la última jornada a través de Instagram Live en paralelo con nuestra emisión habitual clásica de Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí, esperándote. Ahí te estoy viendo en Instagram para que se suma mucha gente, que le agradecemos desde ya, porque empiezan a transmitir con nosotros, a comentar, en fin, a seguir la transmisión por Instagram y por supuesto a toda la gente que está en Tele 13 Radio en la emisión clásica. ¿Por dónde vamos a empezar a revisar lo más Vamos a partir, importante? como siempre, por el reporte, porque cuando la red asistencial está prácticamente colapsada en la región metropolitana, de acuerdo a la tercera, la noche del domingo quedaban solo 31 camas UCI. El En MinSal Santiago. reportó, ¿qué? En Santiago. ¿Qué cosa? En Santiago, en la región metropolitana, sí. El Claro. MinSal reportó que solo en un día se registraron 5.471 nuevos casos positivos y 59 muertes, es decir, las cifras más altas de los 90 días que ha durado la pandemia. El MinSal sigue trabajando para aumentar la cantidad de camas y camas críticas en la región metropolitana, entonces ya a lo largo del país esperan llegar a 3.997 camas al 15 de junio y 4.197 a fin de mes, pero la falta de personal que se pueda ocupar de esas camas sigue siendo un problema, así que están capacitando a gente contra el que se necesita. El ministro Mañalich también anunció que se va a cambiar la forma de informar las muertes de los casos activos, o sea, las personas contagiantes. Hasta ayer el MinSal contabilizaba los muertos por coronavirus cuando así lo decía su certificado de defunción o cuando tenían un examen PCR positivo. Pero Porque se entonces cumplían las dos ahora van a ser, condiciones, digamos. claro, entonces Claro. ahora se van a empezar a ser consideradas las muertes por COVID-19, incluso quienes tienen una PCR tomada y todavía no está informada, todavía no están los resultados. Y con eso significa que vamos a ver aumentar las cifras de muertos, porque se van a contar Claro. casos que ahora no se están contando. Entonces hay que estar preparado para eso. Esto es siguiendo una recomendación que hizo la OMS en abril, que está ahora tomando el MinSal. Y por otra parte, también sigue la polémica con respecto a la reaparición del subsecretario Zúñiga, que reapareció Sí, pues, a cuarentena sorpresivamente. preventiva porque había estado con un contacto estrecho con una persona contagiada y entonces se había ido durante la semana y reapareció sorpresivamente. Resulta que esto es producto de unos nuevos protocolos que fijaron en el MinSal que no obligan a respetar los 14 días de cuarentena, sino que si las PCR dan negativa a una cierta cantidad de días, las personas pueden volver. Eso fue lo que ocurrió con el subsecretario Zúñiga. Pero eso, cuentan hoy día los medios, que no es algo que apruebe el comité asesor del MinSal. Dicen De que, hecho, hay y una hay varios controversia, ¿no? expertos, exactamente, hay varios expertos que han dicho que hay que esperar los 14 días, que ese es el protocolo que se debe seguir. Y para entender más de eso, bueno, la Andrea Vial nos va a contar más en el Rantac de esta Mira, está controversia. bueno. Ya, Sí. como a las 8. Y para permitir que la gente se pueda seguir guardando, siguen avanzando la repartición de cajas. Según desde el gobierno se han repartido casi 300.000 cajas en el país desde que se anunció este programa que se llama Alimentos para Chile, que ha impulsado el gobierno. Lo contó la ministra vocera, Carla Rubilar, quien explicó que la mayoría de esas cajas se han entregado en la región metropolitana, también se han entregado en regiones, pero ponte tú que 220.000 de las casi 300.000 se han entregado acá en la región metropolitana, que es la que ha estado con cuarentenas más extendidas. Y pidió menos crítica, más acción, menos crítica y más grandeza, menos crítica y más soluciones, menos crítica y más aporte. ¿Recuerdas que, entre otros, hasta nosotros criticamos ayer lo que esta controversia que hubo porque se acusa de que la entrega de las cajas se convirtió durante el fin de semana en una suerte de show mediático, en que había mucha gente repartiéndola, mucha prensa, poca distancia social, etcétera. Y por esa misma razón, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana ingresó un oficio a la Contraloría y al CERVIL, presunto proselitismo político por parte del gobierno en la entrega de las cajas a lo largo del país. Así Ya, que, nada de cosas. de todos modos, siguen las críticas, pese al llamado de la ministra.
Oye, hay otra cosa que continúa que es sorprendente. Tele 13 AM en Canal 13 comenzó su emisión de hoy, junto con nosotros, a las 7 de la mañana, eh, con un despacho desde Providencia, de ahí cerca de tu casa, donde está el Sí. consulado de Bolivia. Hay 500 bolivianos ahora. El sábado, perdón, el domingo en la mañana, que también reportamos eso, se lo preguntamos de hecho al ministro del Interior, porque tuvimos un móvil justo antes de esa entrevista, había unas 200 personas, ahora hay, según se reportan, son 500 y no tiene, y no parece tener solución, además que se viene la lluvia, digamos, entonces, Y y además, sigue campeando el frío. que esta no es esta es como la segunda o tercera ola que llega a Claro, instalarse ahí. Y si tú cruzas al otro lado del río, ahí donde está, como cerca de donde está toda la Plaza del Sol, que se llama, que es donde hay una serie de restaurantes, como ya. entre Nueva Lyon y Ah, perfecto, Santa sí, Magdalena. Bueno, ahí está lleno de carpas de colombianos, porque ahí está el consulado de Colombia, está lleno, lleno, lleno de carpas de colombianos que llevan días ahí instalados, ya pusieron baños así como químico, provisorios, qué sé yo, claro, exactamente, porque ahí también hay un grupo grande de gente, ya eso se suma a los venezolanos que están ahí en Busto. claro. No, no, sí, tenemos un problema gravísimo y la situación es Sí. muy compleja. Según el ministro del Interior, había albergues disponibles, pero si eso es así, no me consta, pero si eso es así, quiere decir que no quieren irse a un albergue porque se hacen invisibles. Yo lo que Pero he de todas maneras escuchado, están ahí en una situación sanitaria, de salud, de vida, prácticamente imposible. Yo lo que he escuchado al menos en el caso de los venezolanos es que muchos de ellos no quieren irse porque es una forma, o sea, quieren quedarse ahí hasta que les den una solución, y no una solución que poder volverse a sus países y no un albergue. Claro, exactamente. Ya, Pero son eso es, situaciones, o sea, yo he pasado por ahí por donde están los grupos de colombianos, llevan una situación sanitaria extremadamente compleja. Están en pleno mm, invierno, no ha hecho tanto frío hasta ahora, pero en pleno invierno, en no, pero en la carpa, noche hace sin frío, ningún, sí. por eso te digo, la noche hace frío, y además sin ninguna clase ni medida de distanciamiento social, es imposible en esas circunstancias, es una situación bien Exactamente. complicada. Una situación muy compleja que está absolutamente vigente, viva, ahí en Providencia, en varios lugares, en rigor en la comuna de Providencia y que no ha tenido, no ha sido imposible solucionar, entre otras cosas porque de los gobiernos Se logró un acuerdo de que pudiera, por lo menos la primera ola que estaba instalada frente al claro, de consulado, unos pudiera 600 más o menos. exactamente, pero ahora hay otros cerca de 600. Sí, no, está muy complicado. 7 de la mañana con 16 minutos a través de Instagram en vivo y de Tele 13 Radio estamos revisando lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes. ¿Qué más? Bueno, las cifras muestran una caída muy, pero muy significativa. Una caída de la que no tenemos registro desde que se mide el IMASEC. Esta es una caída del 14,1% y, sí, insisto, es una caída inédita. Así, el ministro de Hacienda Ignacio Briones explicó la fuerte contracción de la economía chilena en abril. Si bien el mercado se esperaba una baja, el grado, el alcance de la caída, un 14,1%, sorprendió y mostró que el impacto de la crisis sanitaria, abril, cuando todavía no hubo cuarentena total en la región metropolitana, y así Claro, todo se vio esta brusca y drástica caída. De acuerdo al Banco Central, el IMASEC minero cayó 0,1%, mientras que el no minero lo hizo 15,5%, y por supuesto las actividades más afectadas son los servicios y el comercio, en menor medida la construcción y la industria manufacturera. ¿Te acuerdas que la construcción igual durante abril pudo funcionar en bastante, en distintas partes? Bueno, y en los servicios están las caídas en educación, en transportes, en restaurantes, en hoteles y servicios empresariales, que no he podido imaginar los hoteles, todo el sector claro. turismo está totalmente congelado. El ministro explicó que el nivel de la actividad económica de la producción de nuestra economía se encuentra en los niveles de abril de 2013, es decir, 7 años atrás. Y probablemente mayo, con todo lo que ocurrió, con las últimas 2 semanas en cuarentena en 38 comunas, no va a ser mejor, sino que probablemente peor. Las estimaciones de los economistas fluctúan entre un 13 y un 20% para mayo.
Y en Radio Cooperativa el ministro Lucas Palacio dijo que cree que mayo además vamos a ver un incremento de desempleo mayor de lo que hemos visto y explicó que los planes post pandemia, ahí hay alternativas de empleo de emergencia, también puede haber iniciativas para inversión o iniciativas para la alimentación de las familias y que están pensando también un plan para reactivar el turismo interno, el turismo dentro de Chile en septiembre, que coincide con las fiestas patrias, cuando ya por lo menos el gobierno espera que ya estemos en baja con respecto al coronavirus. Ya, vamos a ver. Vamos a conversar de ese tema y también de otros que tienen que ver con la economía y con la eventual reactivación en el futuro con el ministro de Hacienda Ignacio Briones en el siguiente bloque de Mesa Central esta mañana. Son las 7 de la mañana con minutos y revisamos lo más importante junto a Angélica Bulnes. Oye, impactante lo de Estados Unidos ayer, ¿eh? En tantos sentidos. Impresionante. Bueno, partamos por Donald Trump, que dijo que si los gobernadores de los estados no terminan ya con la violencia, va a utilizar el ejército para resolver el problema por ellos. O sea, Trump está realmente agitado con el tema seguridad. Ese fue su primer mensaje al país desde que las protestas, el primer mensaje así como había tuiteado o había dicho una que otra cosa en el lanzamiento del SpaceX, pero esto es un mensaje como oficial. Dijo que las protestas por la violencia racial se han apoderado del país, dijo que prepara un despliegue de fuerza que dominará las calles hasta que la violencia sea sofocada. O sea, en un tono muy amenazante, poco contenedor, a diferencia de lo que han tenido otros líderes políticos. Y mientras tanto, la policía, las protestas ayer en Washington empezaron tranquilas, salvo hasta cuando se acercan a la Casa Blanca, donde los manifestantes fueron dispersados con gas lacrimógeno, entre otras cosas para permitir la salida de Trump de la Casa Blanca, que en una cosa rara salió caminando desde ahí hasta la iglesia de San John. La iglesia de San John es una iglesia histórica en Washington, la iglesia como tú a la que iba como Abraham Lincoln, o sea, es un sitio realmente histórico, y trató de ser, o sea, lo quemaron, se detuvo a llegar los bomberos, pero se quemó una parte, y entonces Donald Trump fue ayer a la iglesia, lo que causó mucha controversia, porque para llegar a la iglesia... Foto, ¿no? Sí, fue a tomarse una foto, y para llegar a la iglesia, bueno, hubo que generar violencia, disturbios, hubo que como que dispersar a los manifestantes que habían estado. Oye, yo lo vi en vivo, había un equipo de CNN que estaba del lado de los manifestantes estaban perfectamente bloqueados con unas vallas metálicas y estaban en plan totalmente pacífico, y hubo un momento, se vio en vivo, porque como te digo, CNN estaba transmitiéndolo, en que con escudos de policía militar o de policía empezaron a avanzar las fuerzas de seguridad y se quedaron muy pegados a las rejas donde estaban los manifestantes. Y de hecho el periodista le preguntan desde el estudio qué es lo que pasa, y él dice no entendemos por qué este movimiento, porque en rigor no ha pasado nada, no ha cambiado nada en términos formales. Y un par de minutos después, pero solo un par de minutos después, empezó el gas lacrimógeno y empezó el pandemonium, digamos, o sea, el desorden total. Fue claro, muy impactante, porque realmente no había nada, ni siquiera había muchos gritos. Yo ayer hablaba con Antonia Laborde, que es una periodista que es corresponsal del diario español El País, allá en Washington, ¿ya? Que estaba allá, y me decía que en general la protesta ayer había sido bastante, que se pone más violenta, pero que la gente no estaba respetando el toque de queda. Ayer hubo toque de queda en Washington a partir de las 7 de la tarde, de bien temprano, allá están en verano, así que las 7 de la tarde, plena claridad, y me dijo, nadie está, o sea, no es que nadie, porque la gente en su mayoría está guardando sus casas por el coronavirus, pero la gente que está afuera es porque está protestando, me dijo, y nadie de esa se está guardando, pero había bastante tranquilidad hasta que ocurrió este episodio. Y también se decretó cuarentena, o sea, toque de queda en Nueva York, que no había de los últimos 70 años, no había toque de queda. Así que fue bien impresionante, sí. Y hubo algunos episodios, había en Nueva York algunos episodios de saqueo. Generalmente, como te digo, en la noche como que se escapa un poco la situación. Y en Washington, que es el único territorio donde Trump puede hacerlo sin consultar a los gobernadores, efectivamente el presidente ordenó el despliegue de un batallón, una unidad de entre 200 y 500 soldados
Él ha llamado lo mismo al resto de los gobernadores, pero por ejemplo en Minnesota, que es donde ha empezado todo esto, han rechazado la oferta del presidente y han decidido recurrir a sus propias tropas de la Guardia Nacional. Así Oye, que en términos culturales llama la atención que muchas celebridades están publicando en Instagram una foto, un cuadro negro, básicamente. Un cuadro negro que dice, y con el hashtag Blackout Tuesday, o sea, apagón de martes, o martes de apagón, que corresponde a esta jornada y aparentemente eso va a ser una tendencia durante este día, todo para protestar por lo que ha ocurrido en Estados Unidos con las protestas, con el manejo de las protestas por parte del gobierno y además con el incidente propiamente tal. Ayer había dos cosas impactantes, no sé si viste el video del New York Times, que sí. reproduce mostrando videos y gráficas todo el incidente que termina con la muerte de George Floyd y después se conoció la autopsia y bueno, en fin, lo que hemos sabido, digamos, ¿no? Así es, el video es tremendamente impactante porque muestra con distintas cámaras qué es lo que ocurrió y los 9 minutos en que Floyd estuvo bajo la rodilla del policía y hasta que Mm, muere. Es bien terrible. sí. Así que bueno, Y la esto no autopsia, se está pagando en Estados Unidos. no, para nada, para nada. Más aún al conocerse estos datos que decíamos de la autopsia, donde se asegura que murió George Floyd por el, Por por la asfixia. asfixia, por la rodilla en el cuello, pero también por que la sangre no irrigaba precisamente por la presión que estaban ejerciendo otros policías. Son cuatro policías los de la operación, por lo menos de lo que se ve en el video muy claramente que tres de ellos están sobre una persona que está totalmente dominada. Es Y lo que, incomprensible. y lo que para la comunidad negra ha sido muy terrible, o sea, como una muestra de que realmente esto ya no tiene ningún límite, es que los policías también veían cómo los estaban filmando y cómo se empieza a Sí, pues. acercar gente, se empieza a juntar un grupo de gente que empieza a decir, oye, déjenlo, suéltelo, que todo eso los dio lo mismo, o sea, realmente la comunidad negra siente que esto es una demostración de la impunidad con que operan, que no les importa ni siquiera que Claro, los estén no importa grabando, los nada. estén interpelando. Exactamente. No, impresionante el video del New York Times, es muy revelador en ese sentido. Son las 7:25, revisamos lo más importante de la última jornada a través de Instagram, en vivo y a través de Televisa Radio con Angélica Bulnes. Oye, a propósito de nuestros propios escándalos. Bueno, también acá en video. Un minuto duraba el video que subió a las redes sociales el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y que se transformó como en la primera crisis que tiene, la primera polémica de la ministra Macarena Santelices, la nueva ministra. Y esta es una pieza que mostraba a un abuelo que le escribía una carta a su nieta, una nieta víctima de violencia, en que le decía que le dolía mucho la situación, como que empatizaba con ella, pero además le decía que era un castigo por lo mismo que él había hecho a su mujer ya muerta cuando eran jóvenes. Bueno, y este video empezó a circular el domingo, en la noche, y no duró un día, porque claramente empezó a generar muchas críticas de distintas partes, parlamentarios de oposición, pero también mucha gente de la sociedad civil que decía, ¿por qué estamos empatizando con el victimario y no con la víctima? O sea, Mm, porque esto trata como de lavar la imagen de el, el agresor sí, que al final de su vida se arrepiente. Bueno, entonces, mm, entendiendo que el video no logró transmitir el mensaje que se buscaba, decidimos bajarlo y pedimos disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir afectadas por una posible interpretación que pareciera redimir al agresor. Eso dijo en un documento firmado la directora de el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es quien estuvo de ministra subrogante. Y aunque esta institución depende del Ministerio de la Mujer, la nueva ministra, Macarena Santelices, como que tomó distancia de la situación y dijo que no estaba de acuerdo con lo que había hecho el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y que por eso se había retirado el video. Dijo, un agresor nunca tendrá justificaciones. Pero la vocera del gobierno fue más dura y dijo que la responsabilidad es nuestra, dijo, es una pieza mal lograda y agregó, queremos pedir disculpas porque claramente es un spot que no refleja el pensamiento que tenemos como gobierno en cuanto a enfrentar la violencia de género. No hay ninguna posibilidad de justificar la violencia de un agresor. Así que otra es polémica. complicado, ¿eh? Le critican a a la ministra Santelices que se desmarca del video, lo critica, es un servicio que está acá a su cargo en el fondo, porque es una parte del Ministerio de la Mujer el que Claro. hace la publicación, y le critican que ella antes había puesto el video en su propia cuenta personal, digamos,
y que lo había y que había hecho un retweet, digamos, o sea, que había habido difusión. Que lo había del alcanzado a mismo ver, video. digamos, que lo había avalado. Sí, Bueno, complicado, está complicado el asunto. Ya, eso con el video del Ministerio de la Mujer. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Y lo último, en lo más importante. mira, cuenta la tercera que el presidente de RN, Mario Desbordes, pidió ayer al gobierno incorporar en el plan que se trabaja, el plan, el acuerdo, como quieran llamarlo, que se está trabajando junto a la oposición, incluir la posibilidad de condonar las deudas del CAE en este acuerdo nacional, que es una iniciativa que ellos en RN y que el presidente de ese partido ya había planteado en noviembre, tras la crisis del 18 de octubre, que es condonarle las deudas a las personas que podrían, o sea, que no alcanzaron a caer bajo el esquema de la gratuidad y que podrían, o sea, que viene entonces condonarle las deudas que les quedan pendientes, los intereses, las multas, para de este modo acceder a un crédito más justo. Y dicen, en el caso de los que llevan pagando más de 10 años, RN plantea que se les condone el saldo. Y entonces lo que está pidiendo, lo que le está insistiendo a los ministros, Mario Desbordes, es que se incluya como parte de este plan, porque eso sería un alivio para miles de personas y además para la clase media, que también se está viendo muy castigada en este momento en medio de la crisis de la pandemia. Claro, de hecho, en este caso, eso sería. en este caso, los más afectados son precisamente los que están con CAE, porque los que están con gratuidad no están pagando, o sea, esos alumnos pueden seguir, la gratuidad sigue operando, digamos. Exactamente. Ya, eso. Vamos a preguntárselo también a Ignacio Briones en el siguiente bloque de Mesa Central. Vamos a conversar con el ministro de Hacienda acá en Tele 13 Radio, donde hemos revisado lo más importante de la última jornada. ¿Tú sigues en el... Sigo en el RATPAC. Voy ¿De a qué vas a hablar en el RATPAC? de Estados Unidos, de todo lo que está pasando allá. Está bueno, ya. Temas buenos. Lo conversamos luego, más o menos a las 8 de la mañana, cuando llega la mesa de editoras, el RATPAC, aquí a Mesa Central, con Andrea Vial, Pablo Comandari y Angélica Bulnes, de quien nos despedimos en la transmisión de Instagram Live y en esta parte. Es lo que llamamos lo más importante en Mesa Central. Hasta más rato, Muy Angélica. buenos días. Muchas gracias a los que se unieron a esta transmisión a través del Instagram Live de Tele 13 Radio, y nosotros seguimos con el saludo para nuestros auspiciadores aquí, en nuestros auspiciadores aquí, en nuestros auspiciadores.